¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, por acá es la tarde en Argentina, en Capital Federal. Mi nombre es Vera, mi apellido también, soy Vera Vera, integrante de la coordinación de TGD Padres TEA, que es una agrupación que arrancó en el año 2007, con un grupo muy reducido de familias que necesitaban escucharse, porque tenían hijos con espectro autista, en ese momento con un diagnóstico que era bastante desconocido. Teníamos el DSM-4 que indicaba que nuestros hijos tenían un retraso madurativo, un retraso mental, y estaban diagnosticados en ese momento con lo que era TGD, de ahí es que sale el nombre de TGD Padres, y bueno, después con el DSM-5 le agregamos el TGD Padres TEA, que es el trastorno del espectro autista, que tiene en su conjunto el TGD, el autismo, el trastorno de Asperger, síndrome de Asperger y el desintegrativo infantil. En el 2007 se inicia este recorrido tan largo y con tantos momentos álgidos, momentos felices, pero sobre todo como una gran montaña rusa de sensaciones, de emociones y de experiencias, ¿no? Aquel grupo de padres y de madres que necesitaban juntarse para poder hablar de autismo cuando nadie hablaba de autismo, y sobre todo esta particularidad que tiene el trastorno de ser hoy día la discapacidad más frecuente y la más desconocida a nivel mundial, ¿no? Lamentablemente hoy tampoco podemos dar con las causas y bueno, y no podemos concientizar de manera efectiva aún a toda la comunidad, a toda la sociedad y a todos los actores de cualquier política pública dirigida a los ciudadanos que tienen este trastorno. No podemos todavía llegar a que tomen la responsabilidad de poder afrontar este tema como se lo merece. Bueno, entonces en el año 2007 se inicia, eran reuniones que se armaban en casas de familia, después se fueron armando en algunos lugares de Capital Federal, donde cada vez iba más gente, más gente, más gente, con diferentes historias, se acercaban del conurbano, se acercaban incluso se hacían algunos encuentros en donde participaban profesionales y venían del interior del país, siempre con una intención de acercarnos a la familia. Entonces por esto no había un costo alguno en la participación, obviamente, había una gratuidad absoluta, y empezamos con el armado, o empezaron porque yo arranqué un poquito después en TGD Padres, con un armado como si fuese un objeto, ¿no?, de una asociación civil, y pensar bien cuál iba a ser el objeto, el objetivo principal y los objetivos puntuales de esta organización que tiene tantos años. Y lo que se pautó es que nos manejemos en tres ejes fundamentales, que era poder darle visibilidad al trastorno del espectro autista, poder también empoderar a la comunidad, no solamente a la familia, sino también poder empoderar a todos los profesionales de la salud, de la educación y de todos los ámbitos, como dije antes, los actores de esta sociedad, para que pudieran tener las herramientas que no les estaba dando nadie, ¿no? Y por otro lado, la incidencia en políticas públicas. Esos tres ejes rectores son quien nos ponen objetivo tras objetivo durante tantos años, y si bien son transversales porque están ligados y linkeados, por supuesto, tratamos de tener siempre discriminados las acciones con respecto a estos tres ejes. Hoy somos, desde el 2011, cuando ya empezamos a ver que había muchos grupos muy bien organizados en el país, decidimos armar lo que son los padres activos, y esos padres activos participaban de una manera bastante consensuada con lo que es la coordinación de TGD Padres, que en ese momento era TGD Padres TEA Grupo Promotor, y bueno, empezamos a ver que era algo que iba creciendo, y hoy podemos decir que es el único grupo del mundo que está conformado por familiares, por mamás, papás, cuidadores, que trabaja y obra sin fines de lucro, y con esta profesionalidad, con este compromiso y con estas... con tanta gente potable y que realmente consigue cosas que son muy importantes en nuestro país.
Luego, en el 2018, sufrimos una fractura por no compartir criterios, en ese momento con quienes coordinábamos el grupo de coordinación de TGD Padres TEA a nivel federal. Había un grupo que necesitaba que se mantengan las decisiones a un nivel muy acotado, con una realidad muy reducida, porque era una realidad del ambiente de Capital Federal, y había otro grupo en donde yo me encuentro y otros 3 compañeros más, que decíamos que no, que debíamos tener un consenso nacional, que éramos una red federal y que debíamos tener un consenso nacional. En ese momento, entonces, sufrimos una fractura que nos benefició en un punto los que defendíamos las decisiones federales, y hoy día somos un montón de grupos repartidos por la Argentina que tenemos una coordinación que realmente representa a toda la idiosincrasia de cada una de las provincias, y los objetivos son nacionales, y atendiendo todas las necesidades, y no solamente las necesidades de sectores como Palermo, Belgrano y demás, sino también atendiendo las necesidades de lugares como el conurbano bonaerense, el interior del país, provincias donde va un neurólogo una vez cada 3 meses, y tienen necesidades tremendamente atendibles a nivel de prioridad, ¿no? Bueno, para explicarle un poco, el trastorno del espectro autista es un trastorno neurobiológico que compromete 3 áreas en la persona que lo tiene. Una es la sociabilización, otra es la comunicación verbal o no verbal, y después tienen conductas repetitivas o estereotipadas que realmente condicionan, ¿no? Un montón de cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje innato que tiene cualquier persona, y también condicionan en las habilidades sociales, por lo cual termina siendo bastante preocupante. Nuestros hijos, cuando nacen, lamentablemente no tienen un diagnóstico temprano, porque no es algo tan sencillo como extraerse sangre y descubrir que tiene autismo. Aparece la duda de las familias, de la mamá, del papá, cuando esta persona debería sociabilizar y no lo hace. Entonces ahí empiezan las alertas, y empezamos a ver que hay ciertas conductas que nos llaman la atención, que no es de un desarrollo típico. Seguimos insistiendo por la detección temprana, lamentablemente no es una realidad. En un ratito yo les voy a comentar acerca de la ley, pero no es una realidad, todavía no tenemos, no hay una obligatoriedad de que los pediatras diagnostiquen en tiempo y forma, de una manera preventiva, que es lo que uno apuesta, ¿no? Que de manera preventiva hagan un tamizaje a los chicos para poder detectar el espectro autista cuando son muy chiquititos, y así poder garantizar en ese momento de tanta permeabilidad del cerebro y neuronal que puedan aprender un montón de aptitudes y un montón de competencias que no se repite en ningún momento de la vida, más que en esos primeros 4 o 6 años. Nosotros en el año 2012 comenzamos con lo que fue la redacción de una ley integral, una ley de abordaje integral del trastorno del espectro autista. Durante 2 años se fue armando, se fue puliendo, se fue trabajando, fue pasando por todas las comisiones que debía pasar, y en el año 2014, el 19 de noviembre del 2014, se aprueba por unanimidad. Esa fue la máxima gestión, creo, que tuvo esta agrupación, siendo mamás y papás, poder conseguir una ley nacional con un impacto federal, que contemple cuestiones como estas que yo comentaba, ¿no? Un diagnóstico temprano, un diagnóstico gratuito para quien no pudiese pagar, un tratamiento gratuito para quien no pudiese pagar, una educación inclusiva para nuestros hijos y para nuestras hijas, una inserción laboral, una estadística y una pesquisa por región, por localidad, un presupuesto designado a todas estas políticas. Bueno, la ley viene entonces a ajustar un poco esa deuda que tiene el Estado durante años con respecto a nuestros hijos. Para que ustedes sepan, un diagnóstico hoy gratuito en un hospital público es muy difícil conseguirlo en la Argentina, son muy pocos los hospitales que lo realizan, por eso es que se atrasa mucho el diagnóstico en una persona que no puede acceder a pagarlo de manera particular, o no se lo cubre una obra social porque no tiene obra social o prepaga o cobertura médica. Entonces, una persona que no tiene cobertura médica, que no tiene obra social, que no tiene prepaga, si quisiera tener
un diagnóstico de su hijo tempranamente, tiene que pagar aproximadamente entre 5.000 y 15.000 pesos. O más tempranamente hasta 50.000 pesos. La verdad que es un precio bastante alto para cualquier salario estándar de nuestro país, es realmente muy, muy costoso, y han llegado casos de gente que ha tenido que vender un auto o alguna cosa muy grande para poder acceder a un diagnóstico. Algo que debería de estar garantizado por el Estado, porque es derecho de cualquier persona acceder a un diagnóstico de salud, ¿no? Los tratamientos de nuestros hijos son muy costosos. Nuestros hijos están rodeados de profesionales, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicomotricista, terapeuta ocupacional, si hace alguna alternativa como musicoterapia, hidroterapia, todo ese combo, ese dispositivo de terapeutas, más el traslado, más la medicación, más el psiquiatra y todo esto, se estima más o menos a un tratamiento que está hoy en los 100.000 pesos mensuales. Es algo que obviamente no lo puede pagar ninguna familia, por lo cual nosotros queríamos garantizar con esta ley la accesibilidad para aquellas personas que no lo pudiesen pagar. Esta ley lo contempla. Nuestro trabajo hoy día como agrupación es que tomen conciencia cada una de las provincias y adhiera a la ley. Son muchas las provincias que han adherido, y por suerte, en términos de la provincia de Buenos Aires, el año pasado se ha hecho un trabajo muy bueno, y han adherido los municipios. Entonces, la verdad que, y todo esto fue conseguido pura y exclusivamente por la Organización de las Familias y el TG de Padres TEA en cada uno de los lugares. Nosotros hoy estamos trabajando para una reglamentación real de la Ley Integral de Autismo, porque la Ley Integral de Autismo fue reglamentada de manera parcial en el 2019, pero no tuvo una reglamentación que esperábamos nosotros. Se reglamentaron 2 artículos nada más, y el resto quedó sin resolver. Hoy esperamos que poder retomar y poder reglamentar la totalidad de la ley, para así entonces hablar y sentarnos a pensar cómo va a ser esa implementación, ¿no? En este momento, cuando se reglamenta parcialmente la ley, lamentablemente, aquellas personas que habíamos sido parte de la redacción, tanto las familias como el doctor Víctor Ruggeri y un montón de especialistas que habían trabajado en ese armado, no fueron convocados en la reglamentación. Y en la reglamentación sí fueron convocadas fundaciones privadas de nuestro país. Entonces, cuando una fundación privada se sienta en una mesa de una reglamentación, de una ley con impacto nacional, entendemos, no hay que ser muy, muy vivos para darnos cuenta, que los intereses son direccionados para un público y no para la totalidad de la población. Entonces van a quedar siempre afuera las mismas personas, las que no pueden acceder a un servicio de salud gratuito y tienen que volver a pagar y endeudarse para acceder. Nosotros hoy día estamos en una situación que tiene que ver con poder reglamentar entonces esta ley, que el resto de las provincias adhieran, las que faltan, y el resto de los municipios también. Las dificultades son muchas. Nuestra organización todos los días está comunicada, todo el tiempo está pensando y repensando políticas, gestión de políticas públicas. Es así que tenemos nosotros hoy unos cuantos proyectos dando vuelta que atienden necesidades concretas de los argentinos que tienen trastorno del espectro autista. Estamos con un proyecto que se llama Ayudarte Ayuda. Ayudarte Ayuda es un proyecto que nace a través de una intención de una persona privada de libertad que nos convoca y nos dice que quería armar un taller de confección de pictogramas, PECs, que es un medio de comunicación habitual en las personas que tienen trastorno del espectro autista. Y a raíz de este contacto establecemos un proyecto que hoy tiene un rango en la provincia de Buenos Aires y creemos que va a tener en breve un rango nacional de acuerdo, ¿no? En donde material reciclado entre las unidades, las personas privadas de libertad arman, confeccionan todo el material pedagógico de comunicación aumentativa y alternativa, pictogramas, PEC, comunicadores, cuadernos, secuencias, y después se dona a familias que no los pueden comprar.
Ese material en nuestro país tiene precio dólar, y bueno, como no pueden todos pagarlos, así que es una gran ventaja esta articulación con las unidades penitenciarias. Otro proyecto que también nos llena de orgullo es el Conecteando. El Conecteando lo hacemos junto con el Red Reciclar, que es una ONG que también tiene un despliegue territorial nacional. Y lo que hace esta red, junto con TG de Padres TEA, es poner en valor equipos informáticos, también tablets, PC de escritorio, notebooks, netbooks, ponerlas en valor, recuperarlas, aquellas que son dadas de baja o que la gente cambia, y ponerle contenido también ahí pedagógico, o el que nos solicite un terapeuta o una maestra o un maestro, para que los chicos y los adultos, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista, los tengan en su casa y puedan así tener un dispositivo que cumpla la función de comunicarse muchas veces con la familia, o de poder avanzar terapéuticamente. Eso fue muy útil durante la pandemia. Tenemos un montón de otros proyectos, a provincias que tienen ordenanzas de accesibilidad comunicacional, y en los lugares públicos han puesto pictogramas, entonces las personas con espectro autista que van a un comercio, a un espacio público, a un hospital, a una escuela, a una biblioteca, mismo en la calle, puede entender perfectamente a través de esas imágenes qué es lo que quiere, qué es lo que debe hacer, y puede comunicarse. Estos soportes visuales son muy útiles y esperamos que en la Argentina estén distribuidos para que nuestros hijos, hijas, nuestros familiares puedan desenvolverse con autonomía. También estamos capacitando a los docentes, se hacen capacitaciones permanentes a los docentes, dándoles herramientas áulicas para que puedan resolver perfectamente las necesidades que tiene un alumno o alumna con trastorno del espectro autista. También hacemos escuelas para familias, les contamos a las familias desde el minuto 1, a partir de que tienen el diagnóstico, qué es lo que deben de hacer, los beneficios de tener un certificado de discapacidad, qué es lo que, cuáles son los pasos que debe seguir, cuáles son sus derechos, y es muy útil, ¿no? Una familia empoderada es, como decimos todos, una infancia cuidada, y bueno, y la verdad que es una garantía, ¿no? De la contención, la seguridad que da la contención de otra familia es incomparable, ¿no? Yo no lo tuve, y la verdad que es algo que no se paga con dinero, y que no lo suple ninguna otra profesión. Ser mamá y ayudar a otra mamá no tiene un parangón de comparación con otra cosa. Capacitamos a profesionales también, por supuesto, a profesionales, psicólogos, psicopedagogos, incluso pediatras, también futuros médicos de universidades. Hacemos capacitaciones a las fuerzas de seguridad, al personal de tránsito, a los bomberos. Nosotros estamos permanentemente tratando de atender todas las necesidades. Nuestra postura es la de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tratamos siempre de poder recuperar el articulado y ver de qué manera podemos, de una manera austera, porque nosotros no contamos con ingresos de ningún tipo, no cobramos cuota como otras fundaciones que tienen una cuota, todo lo hacemos de manera, nosotros lo financiamos, nosotros lo resolvemos con mucha estrategia, con mucha astucia, con mucha predisposición y con mucha voluntad, ¿no? Somos voluntarias y voluntarios en esto que decidimos afrontar. Nosotros también estamos enfocados en la convención y creemos que siempre el sujeto está por delante de cualquier condición, trastorno y enfermedad, y convencidos y convencidas con esa postura es que peleamos por los derechos de estas personas, de las personas con autismo, y bueno, ¿no? Y estos nuevos desafíos de poder atender las necesidades de los adultos y adultas que tienen que conseguir empleabilidad, de las mujeres, ¿no? Que no son diagnosticadas en tiempo y forma, y de un montón de cuestiones ahora en un año que nosotros tenemos en Argentina, que es un año electivo,
de los derechos al voto, de que son sujetos políticos, que tienen que tener las condiciones para poder elegir quién lo represente. La verdad es que lo que realizamos nos llena de orgullo, van pasando los años y cada vez nos perfeccionamos más, tenemos ese trasvasamiento, por suerte, generacional, y sabemos que TGD Padres TEA va a seguir muchísimos años. Yo tengo un hijo de 14 años que tiene TGD dentro de lo que es el TEA, y está muy, muy limitado, ¿no? con sus recursos para desenvolverse de manera autónoma. Mi preocupación, por supuesto, es la misma preocupación de cualquier familia en el momento en que yo no esté, cómo él se va a desenvolver, cómo él va a poder tener las condiciones para alimentarse, para higienizarse, para trasladarse, para todo lo que hace cualquier persona, ¿no? Con las dificultades se va reinventando y va encontrando recursos. Y bueno, me quedan dos opciones, o lamentarme por eso, o activar para que él tenga una realidad diferente. Y por ahí no voy a ser yo quien lo vea, pero yo sé que si yo no estoy, va a haber gente que va a seguir peleando por los derechos de mi hijo. Y eso es muy rico, y eso es algo que a nosotros nos llena de orgullo, y también vimos que hemos creado un monstruo tremendo que es muy respetado en nuestro país, es sumamente respetado, y la verdad que desde el 2018 que hemos podido despegarnos de esa mirada tan chiquitita, tan naif, estamos muy contentas y muy contentas porque pudimos atender necesidades que no estaban llegando. Tenemos grupos que en este contexto de pandemia han necesitado un plato de comida o una ropa, han perdido todo porque trabajaban haciendo changas en la calle y no pueden seguir con ese trabajo. Y bueno, ahí estuvimos nosotros respondiendo también como agrupación, y es bueno, no meter, como digo yo siempre, la pata en el barro, estar en pleno contacto con el que recién comienza, con el que no entiende absolutamente nada, y que cuando pone algo en Google lo único que aparece son fundaciones privadas, es el monopolio del autismo, son quienes ofrecen un buen servicio. Y el buen servicio, no sé, yo lo imagino para otro ámbito, no para un ámbito de la salud. Yo el buen servicio lo imagino para un ámbito de ocio, pero si tengo que hablar de la salud de un hijo, de la contención familiar, yo no necesito que del otro lado haya una fundación privada. Yo necesito familia, yo necesito concretamente gente que le esté pasando lo mismo, o que tenga la suficiente empatía de ponerse en mi lugar y ver cómo lo resolvería una mamá, o cuál es el desafío que tiene una familia con esto, tener un hijo con discapacidad. Yo creo que nosotros vamos a seguir en esa misma línea, trabajando. Crece constantemente, crece esta gran red federal, tiene una representatividad hermosa y muy comprometida. Nosotros tenemos un contacto directo, y la realidad es que somos muy solidarios, y cuando alguien necesita el armado de una nota, el armado de una ordenanza, cómo entrevistarse con algún actor político, o cómo presentar una carta de presentación, para la redundancia, cómo pararse, cómo establecer un diálogo, cómo romper una barrera, cómo conseguir una vacante en una escuela, cómo pelear por un derecho. Allí estamos nosotras y nosotros para darle una experiencia, para darle una carta, para armarle un modelo, para hablarle de leyes, porque en este ámbito una mamá o un papá termina resolviendo un montón de cuestiones, y termina siendo abogado, termina siendo pediatra, termina siendo terapeuta, gestor, juez, médico. Bueno, es como que son muchos los roles que tenemos que asumir, porque no hay del otro lado gente que responda, lamentablemente, con la misma efectividad y celeridad que lo hace una mamá o un papá.
Festejamos estos espacios como es este, ¿no? Agradeciendo profundamente a la gente que organizó este tipo de conferencias, porque la verdad que hay muchas organizaciones sociales que están absolutamente invisibilizadas, ¿no? Dejadas de lado, ninguneadas, que solamente las convocan como relleno para decir, bueno, tengo toda esta gente que me acompaña, pero no en el momento de tomar la demanda. El colectivo de discapacidad es un colectivo que ha sido bastardeado durante muchos años. Nosotros no tuvimos un acercamiento real. De hecho, hoy día no estamos en las mismas condiciones que tienen otros argentinos y argentinas en poder tener el beneficio de estos subsidios esporádicos y temporarios que tienen que ver con esta situación de emergencia. El artículo 11 de la Convención habla que ante una situación de emergencia o de catástrofe debería, ¿no?, de poder dar algún tipo de subsidio o de ayuda a las personas con discapacidad, y lamentablemente seguimos peleando por el IFE y por la tarjeta alimentar. Es como que siempre sentimos que la vulnerabilidad es mucho mayor si también tenés discapacidad, y eso tiene que cambiar en la sociedad. Cada 7 personas hay una que tiene una diversidad funcional y no están en nuestros trabajos, no están en las escuelas, no están en nuestros edificios, no están en los cines, no están en los shopping, no están en la calle. ¿Y esas personas dónde están? ¿Dónde está la persona con diversidad funcional que no está empleada, que no está escolarizada, que no está en un medio de comunicación, que no es un sujeto político, que no es un actor político? ¿Dónde están? ¿Dónde está la representatividad de mi hijo? ¿Dónde está la representatividad de la diversidad completa, ¿no? Porque la diversidad es esto. Nadie tiene absoluta certeza de no tener una discapacidad en el futuro. Sin embargo, la discapacidad todavía no genera una empatía en la sociedad como otras causas. Hemos marchado miles de veces en un contexto bastante hostil que tuvimos hace muy pocos años, en donde tuvimos que pelear por la recuperación de las pensiones que habían quitado, por la suspensión de pensiones, por más de 300 muertos que trajo consecuencia la quita de pensiones. Y en las calles éramos siempre los mismos, éramos mamás, papás y organizaciones sociales que terminan siendo siempre las mismas personas. Es como que yo siempre me pregunto en qué falla, ¿no? Que todavía la sociedad sigue esquivando el tema de la discapacidad. Y yo creo que es un poco también el miedo que uno tiene y siente con ese ámbito que no conoce y que no quiere conocer. Es como una cuestión de que, y si yo no me involucro, siento que esto no existe porque me hace mal, esto que siento, que veo y que percibo. Pero bueno, mi hijo está, las personas están, deben estar y tienen que tener las mismas llegada a todos los beneficios y los mismos derechos que tenemos todos y las mismas oportunidades que tenemos todos. Con algunos ajustes, obviamente como cualquiera los tiene, pero son más aceptados por la sociedad que los ajustes que piden las personas con alguna diversidad funcional. Todavía hay una gran deuda del Estado y también hay una deuda de la sociedad para poder estar de este lado, ¿no? De este lado. Respetar la convención, siempre nosotros conversamos qué es lo que se pretende de una persona con discapacidad, ¿no? Porque esa estrategia mala, estrategia errónea de subsidiar a una persona de por vida, de pensionar a una persona, o sea, tiene certificado de discapacidad, entonces yo la pienso como un pensionado. ¿Por qué esa mirada al pensionado y por qué no apostar a esa persona dándoles herramientas hoy? Es una inversión. Esa persona en el futuro va a poder ser un sujeto totalmente autónomo y va a ser una persona que tribute, que trabaje, que consuma, y va a ser parte del engranaje de una economía en nuestro país. No va a ser un gasto, es una persona que está dentro
del sistema, y es un beneficio para todos, pero no se ve de ese lado. Todavía nos cuesta, todavía personas que emplean no saben cómo hacer una entrevista de trabajo a una persona con discapacidad. Todavía una persona que estudia con una persona con discapacidad no cree que tenga las mismas capacidades de poder preparar un trabajo práctico o de rendir un examen, o apto para tener un título profesional. Tuvimos nosotros en nuestro país la resolución 311, que fue una resolución que tiene muchas cuestiones en letra chica que no están buenas, que contradicen el artículo 24 de la Convención, y sin embargo fueron aprobadas. ¿Por qué? Por este gran desconocimiento en poder interpretar lo que esa letra decía, y bueno, esto de la certificación diferente. Si vos tenés discapacidad, tenés un título diferenciado; si tenés una discapacidad, tenés un analítico distinto, en donde dice que vos aprobaste bajo resolución 311. No, es estigmatizante, no es necesario poner eso. Como tampoco lo sería si una persona va a la escuela con lentes y los necesita para leer, o si esa persona necesitaría a un software porque es ciego y para poder manejar la compu necesita este tipo de software. Tampoco que una persona se traslade en silla de ruedas. Todas esas cuestiones, o que una persona apruebe porque va a un maestro particular. Esos también son ajustes y son algunas condiciones para poder aprobar. Sin embargo, no aparecen en un analítico, y sí en una certificación, y sí aparece bajo resolución 311, que es absolutamente estigmatizante. Tenemos que vigilar y tenemos que visar ese tipo de políticas que salen de un Ministerio de Educación, que se juntan un montón de ministros a definir cuestiones que no están apoyadas en la Convención. Hay un gran desconocimiento con respecto a los términos que se utilizan para una persona con diversidad funcional. No sé, por ejemplo, hablar de capacidades diferentes y desconocer, ¿no?, el nuevo paradigma, incluso hasta la reforma del Código Civil, y todavía hablar de curatela. Bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ir cambiando. Obviamente la historia no se escribe en 10 años, lleva mucho más tiempo. Siempre digo lo mismo, pero la mala noticia es que lleva mucho tiempo, pero la buena noticia es que hoy acá estamos siendo protagonistas de esa transformación, y tenemos que salir de la zona de confort y activar para que se vaya progresivamente cambiando las actitudes de toda la población y de todos los actores en cada uno de los espacios donde le toca intervenir. Yo tengo un hijo menor, mi hijo con discapacidad tiene 14 años, tengo un hijo menor de 7, y tanto como yo aprendí, él también aprendió a no usar términos para decir una cosa, como por ejemplo, mamá, que sos sorda. Entonces él ya me dice, mamá, que no escuchás, mamá, que no me escuchás. O sea, yo aprendí yo, y le enseñé a mi hijo con 7 años a cómo debía hablar y cómo debía dirigirse a una persona. Y esa es la construcción, porque él después corrige a otros compañeros y compañeras, y esa es la construcción necesaria. No hay que pensar que es poco corregir a un hijo, es un montón no dejarle pasar que diga, te quedaste muda. No se dice te quedaste muda, te quedaste sin palabras. Hay que tratar de mejorar como persona, y a veces es mínimo, es cambiar un discurso, cambiar una oración, para poder generar así, con ejemplos concretos, empatía por el otro. Y en eso estamos. La verdad que tenemos un gran acompañamiento de profesionales de nuestro país, grandes profesionales que siempre están a disposición de nuestra agrupación para poder cooperar efectivamente y poder capacitarnos. Constantemente estamos capacitándonos y viendo justamente en esto, ¿no?, en el trastorno del espectro autista, que tiene tantas diferencias de un año al otro, en el índice de prevalencia, en la cuestión multicausal, en los abordajes, y también
todo lo que corre, porque es un gran negocio el autismo en la Argentina y a nivel mundial. Tenemos gente que viene de otros países a dar conferencias en donde dice que las células madres curan el autismo, o la ingesta de lavandina, o tenemos incluso acá profesionales que también hablan de que la dieta biomédica sirve para la cura del espectro autista. O sea, esto está pasando. Cuando una familia recién comienza, tenemos que estar ahí para decirle, no es por este lado, no es por acá, sí, esto sí está validado científicamente, médicamente, es por este lado. Cuando realmente se compruebe que, por ejemplo, la dieta libre de gluten y caseína y demás cura el trastorno del espectro autista, seguramente estará el mundo entero festejándolo. Hoy día no es una realidad. Cualquier dieta beneficia a una persona. No tiene, no es una cura porque el autismo no es una enfermedad. Y la verdad es que hay mucha gente que se está haciendo plata con esto, entonces nuestro rol como organización es poder desenmascarar estas situaciones y poder poner verdad sobre mentira para que las familias no pierdan tiempo, no tengan falsas expectativas y que puedan trabajar y aprovechar el tiempo necesario y el tiempo irrepetible que tiene con su hijo y con su hija. Seguimos entonces hoy luchando, porque la verdad que la palabra es lucha, porque es incansable, porque es muy cuesta arriba, porque a veces es muy agotadora, pero seguimos todavía tratando de revertir un montón de cuestiones que estigmatizan, que discriminan, un montón de cuestiones que dejan de lado a nuestros hijos y a nuestras hijas. Estamos convencidos que vamos por el buen camino, estamos impactados en algún punto de la dimensión que ha tomado esta agrupación de Teje de Pares TR Federal, con tanta representatividad, con tan buena representatividad, familias que se sientan a la par de un político, discuten y consiguen, familias que dan asesoramiento de calidad a otras familias y así garantizan un derecho en tiempo y forma. Familias que oyen, que escuchan, que contemplan la necesidad del otro, que pueden sentirla como propia y avanzan, que están siempre del otro lado, que si un día toca preparar un guiso de arroz, va a preparar un guiso de arroz, y si otro día le toca estar con un político hablando de una ley nacional o de la reforma, una de las deudas que tenemos en la reforma de la ley de educación, también va a estar hablando de esa reforma de la ley de educación. Esto, no, como dije antes, no va a terminar. Nosotros somos insistidores sociales, siempre digo lo mismo, y nos vamos a mover así, con un consenso nacional, atendiendo cada necesidad de las diferentes provincias. No creemos en que Dios o quien sea atienda en Buenos Aires, estamos lejos de comernos ese speech. No creemos que el autismo son los casos que muestran la tele, de los pibes que tocan un piano, o pueden desenvolverse, o pueden recorrer el mundo. Nuestros pibes con autismo, la mayoría están sufriendo por faltas de políticas públicas. Nuestros pibes con autismo, la mayoría están siendo discriminados, no están accediendo a una escuela, no están accediendo a un trabajo, no están teniendo un diagnóstico en tiempo y forma, no están teniendo un tratamiento a medida. Y esos pibes con autismo son los que nosotros queremos representar. Hay casos duros, hay casos que tienen que atenderse con mucho cuidado y con mucha más dedicación que otros, y la verdad que lo que estamos buscando es poder garantizarle, dentro de lo que es Teje de Pares a la red federal, ese espacio a las familias. Nosotras siempre defendemos la postura de hacerlo desde la gratuidad, por una cuestión de acercamiento con los que menos tienen, ¿no? Y a veces vemos de una manera bastante obscena, como los trabajos que hacemos nosotros se lo apropian profesionales de una manera descarada y bastante como interesada, ¿no? Económicamente, y nos duele, porque si nosotros lo podemos hacer sin recursos económicos y generando contactos con nuestros propios medios y poniendo la cabeza y el conocimiento, nos duele que fundaciones privadas se apropien de nuestros proyectos
que fundaciones privadas se apropien de nuestras capacitaciones, porque la verdad que están armando un carril paralelo para gente determinada que lo puede pagar, y ellos tienen los medios, son dueños de los medios de comunicación, son dueños de las redes sociales. Entonces está bueno que sepan todos que acá estamos, que acá siempre van a encontrar un espacio, y que bueno, y que nuestro rol es el de poder garantizarle a ustedes lo que nosotros no tuvimos cuando recién encaramos este camino, ¿no? Siempre digo lo mismo, el trastorno del espectro autista en mi vida me dio una oportunidad para descubrirme, para ser una mejor persona, y en cada una de las compañeras y los compañeros que tengo ha hecho lo mismo, es el mismo propósito. Nuevamente agradecer por la convocatoria a quienes organizaron el evento, celebrar este tipo de espacios donde se van a conocer las organizaciones civiles, las organizaciones sociales, quienes estamos hoy pisando el territorio, tomando postas, resolviendo cuestiones y sosteniendo a las familias que más nos necesitan. Sin más, les agradezco muchísimo y quedo a disposición. Nuestras redes son TG de Padre Estea Red Federal en el Facebook, y bueno, ahí, una vez que escriben, nos direccionamos con cada uno de los nodos de nuestro país. Muchas gracias.